Buenas tardes, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de todos los jueves en el orden de Confenalco, Desarrollo Empresarial. Hoy un tema interesante para todos. Creo que va a ser de mucha ayuda. Nos acompaña una compañera de acá de la caja, de las psicólogas que hacen parte de la ciudad escolar, Rebeca Corro. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por nuevamente aceptar esta invitación de participar en estos espacios y bueno, son las 4:05, arranquemos. Hola Pablo, buenas tardes a todos. Pues muy agradecida por esta invitación y feliz de acompañarlos en esta tarde. Entonces, bueno, realmente espero que sea un tema de mucho provecho para ustedes. Realmente es un tema que ha cogido mucho auge en estos últimos tiempos, porque precisamente partamos de que la crianza ha sido un proceso bastante complejo y que ha ido evolucionando. Las necesidades que tienen nuestros hijos, que tiene el mundo hoy en día, ha generado que esos vínculos afectivos y esas dinámicas familiares vayan cambiando. Y bueno, en el día de hoy precisamente, debido también a esa experiencia que he tenido desde la institución, desde la ciudad escolar Confenalco, como psicóloga clínica también, digamos que es un tema que manejamos mucho día a día porque requiere, digamos, que estemos muy atentos a todo lo que pasa con este tema de la crianza y sobre todo en cómo se dan las relaciones familiares. Muchas investigaciones han demostrado que la comunicación es un proceso fundamental. Los seres humanos estamos, digamos, formados, decodificados, estamos listos para poder comunicarnos. El proceso de comunicación se da desde el nacimiento. Incluso hay investigaciones que dicen desde antes, desde cuando un bebé o un feto dentro de la barriga responde precisamente a esos estímulos externos que puede generar la mamá, el papá o personas cercanas. Esa comunicación va evolucionando a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro crecimiento y desarrollo, pero esa comunicación también parte de dos procesos básicos. ¿Qué es comunicarse? Es hablar y es escuchar. Parece algo sencillo, pero lastimosamente muchos de los conflictos que se dan en la familia y de las alteraciones emocionales que hay en los hijos o incluso en los padres se da básicamente porque no hay una buena comunicación. Si esta comunicación no existe en la familia, lo que ocurre es simplemente que no se establece un vínculo afectivo. Si nosotros partimos de eso, estamos diciendo que la comunicación es la base de la familia. La comunicación es aquella que va a permitir precisamente que nosotros podamos establecer esos vínculos, que haya un intercambio y que de esta manera nosotros también podamos transmitir nuestros patrones de conducta, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces, fíjense cómo se hace importante el hecho de que la comunicación se dé de manera efectiva. La comunicación en la familia debe tener esa característica, la efectividad y la asertividad. Hoy de pronto, cuando estemos hablando de todo este proceso, se van a dar cuenta precisamente cómo el hecho de que no haya una comunicación puede estar generando problemas al interior de la familia. Nosotros lo vemos constantemente y créanme que cuando esa comunicación entre emisor y receptor se logra dar, lleva precisamente a que se den unos resultados satisfactorios o positivos o permite que se dé una resolución adecuada de conflictos que quizás es una de las situaciones que más se nos aparecen en el día a día. Entonces, teniendo en cuenta todas estas premisas que les estoy hablando de la comunicación, vamos a revisar un poquito cómo precisamente nosotros, de alguna u otra manera, podemos revisar en qué situaciones se da una comunicación efectiva y asertiva y en cuáles no. Entonces, miren las imágenes que yo les estoy colocando en estos momentos y me gustaría que las revisen un poquito y me digan desde su visión, desde lo que ustedes hacen, desde lo que ustedes practican de esa comunicación diaria,
¿En cuáles consideran ustedes que realmente se da un proceso comunicativo efectivo y asertivo y por qué? Entonces, bueno, de pronto hay Paulo, las personas que nos están apoyando me puedan ayudar con las personas que quieran participar. Es importante que nosotros miremos estas situaciones del día a día, son situaciones comunes. ¿Quién activó microfonito por ahí? Lo activé yo para ver si alguien se animaba, Ok, pero no veo listo. nadie levantando la mano, están calladitos. Todavía estamos juiciosos. Bueno, fíjense que Sí, en están este juiciosos. sentido, listo, Paulo, gracias. En este sentido, estamos viendo diferentes situaciones y diferentes miembros de la familia. ¿Qué pasa en esta primera imagen? Si ustedes ven esta primera imagen que está del lado izquierdo de sus pantallas, nosotros podemos ver también que de alguna u otra manera hay un papá, hay una mamá y hay una menor de edad y su expresión denota satisfacción, quizás denota alegría, muestra que hay una afirmación, una reafirmación y que se sienten a gusto en ese momento. De esa manera nosotros podemos inferir que esa comunicación que se está dando en esos momentos está siendo asertiva porque se están prestando atención, hay un contacto visual, la posición en la que están está dispuestas cada una de las personas que están ahí. Diferente a esa segunda imagen que hay al lado derecho donde están todos con los celulares, papá y mamá con los teléfonos, la niña está quizás viendo televisión o prestando atención a algo, y a pesar de que están todos en un mismo espacio, hay de alguna u otra manera un contacto porque están cerca, se dan cuenta de que realmente no hay un intercambio comunicativo como tal, ¿sí? Entonces, esas son una de las características que nosotros debemos tener en cuenta. Y vamos abajo a esa imagen de ese recuadro del lado izquierdo en la cual estamos viendo un niño que se está tapando los ojos, un niño que nos muestra una conducta de evasión, de incomodidad, quizás de tristeza, quizás de enojo. Y también estamos viendo un adulto que se acerca muchísimo a ese niño y se acerca de una forma agresiva. Se acerca quizás con gritos, sus gestos denotan molestia y de esa manera quizás él está intentando comunicar algo, pero si ustedes se dan cuenta como receptor, el niño no está teniendo una disposición porque quizás la manera como él lo está haciendo, ese adulto lo está haciendo, no es la más adecuada. Y finalmente vemos ese abuelo que está con ese niño en el cual ellos están teniendo un intercambio comunicativo. Y les puse de pronto los ejemplos de la tecnología, porque también quiero que vean que no es la tecnología la que separa, la que divide, sino muchas veces es la forma, el momento y las situaciones en las cuales nosotros lo utilizamos. Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta, porque ahí tienen dos situaciones en las cuales está la tecnología de por medio, y aunque en una se denota la indiferencia, en la otra, por el contrario, se denota una complicidad, se denota que hay dos personas que están involucradas y se dirigen hacia lo mismo, quizás para iniciar una actividad de juego, de compartir, de diversión. Entonces, fíjense de qué manera nosotros debemos empezar a revisar cómo es la comunicación diaria que yo ejerzo en mi casa, con mi familia, con los miembros de mi familia. Y eso también me va a dar luces a mí de que si en estos momentos yo estoy teniendo alguna situación familiar compleja, debo revisar si esa situación o ese conflicto puede estar relacionado con una mala comunicación, puede estar relacionado con que ese proceso comunicativo se vea roto en algún momento o quizás el emisor o el receptor no están a tono y eso no permite precisamente que esa comunicación pueda ser efectiva y asertiva. Entonces, como les comentaba ahorita, esta comunicación, que es básicamente el proceso de hablar y escuchar, implica precisamente que en esa transición, en esa conducta que tiene el emisor en entregar un mensaje, parta de que ese emisor sepa qué es lo que quiere decir
que tenga claro el mensaje que quiere entregar, que sepa también qué palabras va a utilizar y cómo va a ser su lenguaje. No solamente estamos hablando de un lenguaje verbal, sino también estamos hablando de un lenguaje gestual. Mis gestos, mi postura, la forma en que muevo mis manos, la forma en que expreso con mi rostro, también dice mucho de mi emoción. Si mi actitud, si mi lenguaje corporal denota agresividad, denota indiferencia, denota rabia, molestia, quizás, aunque no utilice palabras groseras, muchas veces el mensaje no va a ser entregado de la manera esperada. ¿Por qué? Porque simplemente esa actitud y ese lenguaje ya está llevando a la persona a que ese receptor, él tenga ya de alguna u otra manera una barrera y se indisponga porque ya viene a suponer qué es lo que va a decir la persona y de qué forma lo va a hacer. Entonces ya ahí se rompe completamente ese canal comunicativo y se pueden generar precisamente que el mensaje no se transmita adecuadamente o que no se entienda como se espera. Entonces esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Ahora, ese lo que se dice, ¿cómo lo voy a decir? Ese cómo va muy relacionado con las palabras que yo utilizo, con la forma también en que lo expreso, mi tono de voz. Si yo utilizo un tono de voz muy alto, como veíamos en la imagen de ahorita, como el papá que está regañando al hijo, créanme que ese también, cómo se dice, va a influir en que ese mensaje no sea recibido de la mejor forma o que quizás ese receptor no dé una respuesta esperada como realmente quizás quisiera ese emisor. Entonces, fíjense cómo se va llevando ese hilo de la comunicación para lograr que sea efectivo y asertivo. Y finalmente está el punto que va y es ese receptor cómo escucha. ¿Será que hay una disposición? ¿Será que ese receptor está dispuesto a escuchar? ¿Tiene una actitud de atención, de contacto visual? ¿Tiene una actitud realmente en la cual espera el mensaje? ¿O simplemente yo estoy ahí esperando a que la persona termine para dar mis argumentos? Entonces, de alguna u otra manera, estos tres pilares de la comunicación son necesarios en la medida también van a ser funcionales cuando se utilizan adecuadamente. Entonces, vamos a revisar si esos tres procesos nosotros los llevamos a cabo y cómo esos tres procesos también pueden inferir, interferir o generar que mi crianza, que los estilos de crianza que nosotros estamos manejando dentro de nuestra familia realmente se estén dando de una manera efectiva, si realmente esa comunicación me está permitiendo a mí que mis hijos entiendan realmente lo que es una norma, lo que es una regla, lo que es un límite, lo que significa la autoridad, lo que significa tomar decisiones, establecer acuerdos, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera es lo que nos va a llevar a nosotros a ir revisando ese proceso. Entonces, vamos a ver un videito ahora. Yo creo que es una película muy conocida, a mí me encanta, se llama Intensamente. Y vamos a mirar precisamente una situación que creo que es muy común, en la cual vamos a revisar cómo es el patrón comunicativo de esa familia. Hija, Regálenme un segundito, que acá se... primer día de clases. Deme un segundito acá. Vamos a colocarlo desde aquí. Listo. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra de... Está solo
Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Entonces, miren, fíjense básicamente cómo es la relación entre estos tres personajes. Ahí vemos claramente papá, mamá y una hija puberta entrando a la adolescencia. Entonces, no sé si ustedes se logran identificar con esa situación, si en algún momento se han visto en una situación similar. Yo sé que ocurre y ocurre muchísimo con nuestros hijos. La manera en que a veces nosotros queremos entablar un diálogo y de pronto no hay una disposición. Y cómo cada uno dentro de la familia juega un rol. Entonces, en esta parte sí me gustaría escucharlo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes en ese caso de esa mamá o de ese papá que tiene que lidiar con este tipo de conducta? ¿Están de acuerdo con lo que hace el papá? ¿Qué piensan de lo que siente esa mamá? Llamémoslo frustración, porque de alguna u otra manera no era la reacción que esperaba de ese papá. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Quién me cuenta? A ver. Están calladitos hoy. ¿Qué me dicen, a ver, de precisamente esa actitud o ese comportamiento de esa niña? ¿Cómo lo hubiesen manejado ustedes? ¿Quién me cuenta? A ver. Fíjense que estas situaciones a nivel emocional, nosotros a veces nos cuesta un poquito lidiar con emociones como la rabia, el enojo, la tristeza. Muchas de las personas a veces creen que esas emociones son negativas y no lo son. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas emociones son necesarias. Es importante que nosotros las podamos manifestar, expresar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar respuesta a esas diferentes situaciones del entorno. ¿Que generan malestar? Sí, y eso es una situación muy distinta. Pero nosotros no podemos llevar a nuestros hijos que siempre estén felices o hacerles creer que el estado ideal es la felicidad, porque hay muchas situaciones en las que la felicidad o la alegría no caben. O imagínense ante la pérdida de un ser querido, ¿cómo creen que se pueden sentir? Tienen que aprender a tolerar o a sentir esa tristeza. Si a mí, por ejemplo, si pierden un examen, es normal que se enojen. El tema no es la emoción que sienten, el tema es cómo la expresan. Y es ahí precisamente en esa gestión emocional cuando se ve esa ruptura precisamente en el tema comunicativo. Primero, porque no hay empatía. Entonces, miren una situación que pasa y es muy común con los padres. Llega el niño y el niño dice que está triste porque de pronto perdió el examen. Entonces viene el papá y le dice, ¿y tú por qué vas a estar triste por eso? Mira que tú tienes que estar feliz porque tú tienes mamá, porque tú tienes papá, porque tú tienes un hogar. Hay niños que no tienen comida, hay niños que no tienen techo, hay niños que no tienen unos zapatos. Entonces,
esa manera de actuar, que yo sé que no se hace con mala intención, tiende a afectar la emocionalidad de los niños. ¿Por qué? Porque los invalidamos. Entonces es como si yo te dijera a ti que eso que tú estás experimentando no es importante, que hay situaciones allá afuera mucho más importantes que sí de pronto ameritarían experimentar esa emoción. Entonces ante eso los niños generan confusión. O sea, pero si yo me siento así, ¿qué hago? Entonces ahí empieza un ciclo en el cual los padres y los niños empiezan a invalidar el tema emocional. Por ahí escucho un micrófono abierto, no sé si es que hay alguien que quiera participar. Aquí estaba Ana Gabriel. Buenas tardes, Ana Gabriela, adelante. Ana Gabriela. Sí, Ana Gabriela tenía levantada la mano hasta hace un momento. No sé si... Ok, bueno, entonces Ana Ahí Gabriela abrió el micrófono, ahí abrió Ok, el micrófono. ¿listo? Hola, Ana, bienvenida. Ana Gabriel, ¿nos escuchas? Bueno, de pronto es que está teniendo dificultades con la conexión o el audio. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es María Teresa. Bueno, me interesó bastante la charla porque tengo una niña de 5 años Ok, y bueno, yo crié a mis sobrinos en parte y digamos que ahora que ya soy una persona bastante mayor, que estoy criando una niña de 5 años, veo muchas diferencias de los niños de antes a los niños de ahora. Entonces la niña, ella está en transición y ella a veces me sale con unas cosas así que yo me quedo así como que, ¿y esto de dónde sale? Sí, por ejemplo, ella ya me dice que ella se siente aburrida, que esto, que ella ya, por ejemplo, esa película de las emociones, ella la vio, entonces ella me dice, no, mamá, me gusta la emoción de la alegría, o sí, entonces yo lo que quiero oír es que ellos expresan tantas cosas, a veces cosas muy bonitas que a uno como que lo sorprenden, pero a veces también tienen comportamientos que uno como que no sabe cómo hablarles, ¿sí? Y entonces yo, por ejemplo, también uso esa frase que usted acabó de mencionar, cuando ella no quiere comer, le digo que mire que hay niños que no tienen comida y que ya que sí tiene porque no come, ¿sí? Entonces no sé yo cómo puedo cambiar de pronto esa manera para ser más asertiva, por ejemplo, en esos casos que uno tiende como a comparar ciertas situaciones, ¿no? claro que sí. Bueno, señora María Teresa, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta varios aspectos. Lo primero, eso que usted manifestaba, esa frase que usted utiliza y que yo les decía ahorita es el común denominador. Nosotros tenemos que ser empáticos con los niños. A veces, así como nos sorprendemos por las inferencias o las conclusiones a las que ellos llegan, también yo creo que a veces se nos olvidan que esos niños y su capacidad o su desarrollo cognitivo aún no ha avanzado tanto como para dar ciertas situaciones por hecho, ¿sí? Por ejemplo, un niño a los 5 años difícilmente va a tener el grado de empatía como para entender que hay niños en la calle que no comen, ¿sí? Entonces a uno a veces dice, pero yo le estoy diciendo eso y él a mí no me presta atención. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, en la alimentación, que es muy común en el transcurso del desarrollo, hay que mirar realmente si no hay un tema fisiológico de base, si están en una etapa de transición, ellos tienen etapas en las que son mucho más selectivos con los alimentos, entonces ya no, ciertas texturas no la toleran, pero digamos que todo está en esa interacción que ellos van dando por el mundo, con el mundo. ¿Qué es importante? Que también esa hora de la comida no se vuelva un conflicto, porque entonces aparte de que no me siento agradada o no me llama la atención lo que estoy comiendo, entonces tengo a mi mamá regañándome constantemente, entonces ellos empiezan a hacer asociaciones. Entonces ya yo sé que apenas me tengo que sentar a la mesa, ya viene mi mamá, ya yo me predispongo porque ya mi mamá está ahí, ya yo sé que me va a regañar porque yo no voy a querer comer.
Entonces, de alguna u otra manera, este tipo de situaciones hacen de que haya una predisposición y la comunicación no sea efectiva. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta esos aspectos. De qué manera yo le transmito el mensaje. Ahorita vamos a ver precisamente esas pautas para nosotros saber dialogar. Y lo primero es que tengamos en cuenta la edad de los niños para poder, digamos, transmitir esa información. Eso que usted nos hablaba ahorita también de que a veces ellos llegan y tienen unas ideas o tienen una capacidad expresiva bastante amplia, también está muy mediado por la información que ellos reciben de su entorno. Quizás en la época de eh, nosotros conocíamos el mundo a través de nuestros padres, los niños no. Los niños ahora tienen el internet, tienen tablet, computador, tienen celular, o sea, hay un sinnúmero de información, incluso desde las mismas series de televisión, cómics que ven, les llevan una serie de información que a veces, si esa información tampoco se controla, suele ser contraproducente. Y ojo, que esta sobreinformación también influye mucho en esa comunicación en la familia, porque de alguna u otra manera ya ellos empiezan a mirar que hay patrones diferentes a lo que maneja mi familia, que hay normas, hay límites o hay situaciones que mis papás lo ven de una manera, pero el mundo exterior lo ve de otra. Entonces esta parte también es muy importante que la tengamos en cuenta y así como usted dice que de pronto hace algunos años crió su sobrino, que ya es tan grande, el desafío con su hijo ahora está siendo totalmente distinto y es así. Y nos pasa a los papás que tenemos hijos de diferentes edades, quizás tenemos hijos en la adolescencia y tenemos hijos en la etapa infantil y vemos cómo de alguna u otra manera incluso el desarrollo, la estimulación, la interacción con su entorno es totalmente diferente, así se lleven unos cuantos años de diferencia. Entonces ahí está el reto que tenemos nosotros como papás de saber afrontar estos retos y poder ejercer una crianza que favorezca precisamente el formar seres humanos que logren gestionar sus emociones y de esta manera ellos puedan dar resolución a las diferentes situaciones que se le vayan presentando en ese momento. Entonces, es lo que básicamente nosotros vemos aquí. Miren, estas situaciones de pronto en las que falla una comunicación, por ejemplo, entre papá y mamá, en la cual de pronto la mamá espera algo del papá. El papá no está involucrado en la situación porque de pronto, si ustedes se dan cuenta, no está prestando atención a la situación o al diálogo que están teniendo la niña con su mamá. Y entonces se genera toda una confusión que al final resulta en una niña que no es comprendida desde el momento que no evidencian que no está en una disposición para tener un diálogo. Y también genera unos cuestionamientos que de alguna u otra manera le hacen, digamos, aumentar esa irritabilidad. Aparte queda el sinsabor o la desilusión o la frustración de la mamá porque no siente un apoyo del papá. Y queda un papá en el cual no entiende qué ocurre porque él simplemente cree que está haciendo bien las cosas. Entonces, esa imagen ahorita que presentaban de que nos muestra que como si cada cabecita tuviera un mundo distinto, es real. Nosotros tenemos que partir de la diferencia. No podemos esperar que todos pensemos ni veamos las situaciones de la misma forma. Y por eso un pilar base también de la comunicación es la empatía. Yo no puedo esperar que lo que a mí me genere risa, al otro también, o lo que a mí me parece bien, al otro no, al otro también. Entonces, si yo no parto de esa premisa, difícilmente me voy a poder relacionar no solo con los miembros de mi familia, sino también con las personas que están a mi alrededor. Y eso me va a generar conflictos, porque no voy a tener esa empatía para identificar, respetar las opiniones de los demás y lo que piensen y lo que sientan. Entonces, esta parte es muy importante en ese proceso comunicativo. Entonces vamos aquí también a mirar un aspecto importante y es entonces qué debo yo tener en cuenta para ejercer una escucha asertiva, activa y que me permita a mí
tener un proceso de comunicación que favorezca la crianza. Entonces, esto va mucho para los papás. ¿Por qué para los papás? Acuérdense que ustedes son los modelos de sus hijos y a través de ese modelo ustedes le van a enseñar a ellos cuáles son esos patrones conductuales. Entonces, si yo quiero que ellos, al momento de dialogar conmigo, estén dispuestos y lo hagan de manera asertiva, primero lo tengo que hacer yo, porque acuérdense que ellos están en un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje es el que va a permitir que ellos en algún momento, en su adultez joven, adquieran una personalidad y de esa manera ellos tengan sus propios patrones conductuales. Entonces, el primer ítem es estar atento y establecer contacto visual. Lo que yo les decía ahorita, o sea, es importante que yo le demuestre a ese hijo, a esa hija, que yo estoy en una actitud dispuesta, que yo estoy en mis 5 sentidos para él. Entonces, si yo de pronto, mi hijo llega, papá, mamá, quiero hablar contigo, y yo, ok, hijo, con el celular, háblame que yo te estoy prestando atención. Hay muchos niños que dicen, pero mamá, papá, mírame. Y le dicen, pero es que yo te voy a escuchar con los oídos, no con los ojos. Eso es errado, porque ya desde ese momento el niño está demandando una atención que requiere precisamente que yo le demuestre a él que estoy para él. Y ojo, que esto es un intercambio afectivo. El hecho de yo decirle que sé dejar esto de lado, sé dejar el celular de lado o lo que estoy haciendo para prestarle atención. Ahora, si no es el momento porque yo estoy ocupado en algo del trabajo, porque en este momento de pronto emocionalmente no me siento en las condiciones para hacerlo, yo se lo debo decir de la mejor manera, hijo, en estos momentos estoy atendiendo algo del trabajo. Por favor, regálame 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, hablamos después de la cena, pero yo tengo que hacerle claridad a él que ese momento se puede dar. No le puedo decir, ahorita, espérame ahí, porque ya eso genera de alguna u otra manera como un rechazo, como quien dice, mi papá o mi mamá no están dispuestos, no quieren hablar conmigo, y eso impide en algún momento que ese intercambio afectivo se dé y que ese chico, esa chica, ese niño o esa niña puedan generar nuevamente ese espacio, ¿sí? El contacto visual es base. A través del contacto visual yo también puedo identificar ese lenguaje no verbal de mi hijo y de qué manera también él me está expresando o me va a expresar eso que me quiere decir. Entonces, el contacto visual, el hecho de que yo te mire a los ojos también es una habilidad. Y esa habilidad yo se la debo enseñar a mi hijo, porque es necesario también que él aprenda a sentirse seguro y a poder mantener un diálogo de manera activa y asertiva. En ese diálogo también es importante que nosotros hagamos preguntas. Y no son preguntas dirigidas a la crítica o afirmaciones encaminadas a una crítica y a establecer un punto o una opinión. Es más bien preguntas que me favorezcan a mí el hecho de poder entender qué es lo que me quiere decir. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo en cuenta la edad de nuestro hijo, también debemos mirar qué manera él tiene esa información o está procesando las cosas que están en su mundo o a su alrededor, y si realmente lo que él me está diciendo, ese mensaje que él me está dando, yo lo estoy comprendiendo. ¿Sí? Entonces, si él está hablando, por ejemplo, del examen, papá, es que perdí el examen, no sé qué me pasó. Ok, hijo, entiendo que perdiste el examen porque te confundiste. Sí, papá, es que yo estaba haciendo las preguntas y entonces las borré y las volví a marcar, pero no sé qué pasó. De alguna u otra manera es una actitud serena que me va a permitir a mí precisamente entender qué es lo que está pasando. Y ahí viene el validar también los sentimientos del otro. Ok, ¿te sientes triste por haber perdido el examen? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos del tema emocional? Porque de esa manera nosotros también los enseñamos a ellos a identificarlo. De pronto a los chicos en algún momento les cuesta mucho, incluso a nosotros como adultos, a uno le preguntan, hola, bien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. Bien o mal no es una emoción. Una emoción puede ser que yo me sienta triste, que yo me sienta feliz. Sí, buenas. ¿Alguien abrió micrófono? Ok, bueno.
Entonces también está relacionada al hecho de que ellos aprenden a trabajar en esa gestión emocional. Si yo sé cómo me siento, yo voy a poder aprender a darle manejo a esa emoción. Y también, si yo valido esa emoción de ese niño, de esa niña, de ese joven, yo también voy a poder ser empático y entender si en algún momento esa comunicación no sea de manera efectiva. Acuérdense que los estamos modelando. Respetar los turnos. En ningún momento nosotros podemos interrumpir. Distinto es que vemos que la conversación ya se está pasando de tono y ya realmente no está siendo una comunicación efectiva ni asertiva. Ahí sí es necesario poner un stop de manera muy autocontrolada y decir, bueno, pienso que en estos momentos estamos enojados o estás enojado o yo creo que ya estoy un poco enojado. Mejor hablamos cuando estemos tranquilos, cuando estemos calmados. Ese stop a veces es necesario para precisamente poder generar un ambiente ideal para poder trabajar esa comunicación. Pero no es que yo esté hablando con mi hijo y él me esté diciendo algo y inmediatamente interrumpo porque esto no va a favorecer. ¿Sí? Y es también una manera impositiva. Y si es en el caso de los adolescentes, esa actitud o esas conductas impositivas lo que generan es rechazo. Entonces, de alguna u otra manera se va a generar un conflicto. Permitir silencios es necesario y es importante porque muchas veces así ellos tienen que procesar la información, la situación que está viviendo. En ocasiones ellos también tienen que reorganizar esa información. Incluso nosotros también es válido que hagamos esos silencios para tratar de entender y ser empáticos con lo que ellos me están diciendo, ¿sí? Demostrar la comprensión va ligado a lo que yo les decía ahorita, esa empatía. No es aceptar lo que ellos estén diciendo, es tratar de entender lo que ellos me quieren decir. Demostrarle que puedo identificar cómo se siente y también demostrarle que puedo identificar o puedo entender lo que él me quiere decir. Entonces, es distinto demostrar comprensión a aceptar algo. Entonces, fíjense que esta línea es muy delgada, pero es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta también en este proceso. Vamos también ahora, entonces, a mirar desde este punto, ¿qué debo tener yo en cuenta al momento de hablar como papá? Y como se los mencionaba ahorita, lo primordial es que nosotros tengamos en cuenta la edad de nuestros hijos. No es lo mismo nunca hablar con un adolescente que hablar con un niño de 5 años, de 8 años. Creo que incluso es más fácil hablar con un niño pequeño que con un adolescente. ¿Por qué? Porque la adolescencia, yo siempre se lo digo a los papás, es la etapa del desarrollo donde el cerebro está más inmaduro y por eso es que a los adolescentes les cuesta tanto expresarse, les cuesta tanto tomar decisiones, por eso se ven tantos riesgos, por eso ustedes notan también tantos cambios, asumen posturas, actitudes, comportamientos, modas que ven a su alrededor. Pasa a un segundo plano la opinión de mamá y papá. Ya me interesa más la opinión de mi par. Y eso obviamente genera cierta distancia en el entorno familiar. Entonces, eso es lo primordial. Es importante que a través de esa edad nosotros también sepamos qué le vamos a comunicar. Entonces, al tener yo en cuenta esa edad, yo también voy a revisar qué tipo de palabras voy a utilizar y de qué manera yo se lo voy a transmitir, ¿sí? Y qué puedo esperar yo, el entorno en que lo voy a hacer, las condiciones en lo que lo voy a hacer. Entonces, fíjense la base o lo primordial que es que nosotros revisemos la edad de nuestros hijos para poder establecer una comunicación. El segundo punto es que nosotros podamos gestionar adecuadamente nuestras emociones. Entonces, siempre le digo a los papás, ¿qué pasa si yo regaño a mi hijo porque de alguna u otra manera yo le estoy diciendo de que no puede gritar a su hermano, pero yo lo estoy haciendo? Entonces esa discordia que hay entre lo que yo le exijo y lo que yo doy, lo que hace es que de alguna u otra manera ellos entren en una confusión. Bueno, pero mi papá me dice, mi mamá me dice que yo no debo gritar a mi hermano, pero ellos me gritan a mí. Entonces ahí viene el punto en que esa manera en que yo gestiono mis emociones y las expreso,
van a determinar muchísimo cómo se ve esa comunicación. Si mis hijos ven que cuando yo estoy enojada, lanzo los objetos al suelo, tiro puerta, parto los objetos, no sé, pues obviamente en algún momento ellos van a tener también estas reacciones descontroladas y eso va a impedir de alguna manera que ellos puedan relacionarse adecuadamente con el entorno. Ahora bien, esto también va a generar que en un diálogo, en una esperada comunicación asertiva no se dé. ¿Por qué? Porque él va a tener reacciones y yo voy a tener reacciones que van a impedir que podamos expresar adecuadamente lo que estamos sintiendo. Hay que hablar en primera persona. Jamás nosotros podemos dar por sentado lo que ellos nos están diciendo o ponerle, como decimos nosotros, palabras en su boca, porque esto genera un corte inmediatamente. Es hablar desde mi pensar, desde mi sentir, desde mi actuar. Yo creo, yo opino que, yo pienso que, yo considero, en mi opinión. O sea, este tipo de frases van a permitir precisamente que yo pueda establecer esa comunicación asertiva y efectiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy dando base o estoy dando carta abierta que él también pueda expresar lo que siente, lo que piensa. Expresarle al menor lo que esperas que ocurra o que él haga. Nosotros tenemos el error de que siempre les decimos a ellos lo que no deben hacer, y esto aplica para niños, para adultos, para adolescentes. Cuando nosotros le queremos expresar algo a alguien, y por ejemplo si en términos de normas, reglas, límites, yo debo decirle qué es lo que yo espero que haga. Entonces pasa mucho, hijo, pórtate bien. Ese pórtate bien es una frase muy ambigua y que implica muchas cosas, porque de pronto el pórtate bien en la casa es que yo esté acostado en mi cama viendo televisión o esté jugando con el celular, pero el pórtate bien del colegio no es el mismo. Entonces, si yo dejo esas frases ambiguas y abiertas, va a ser muy complejo para él interiorizar qué es lo que yo espero o qué es lo que yo quiero como papá. Entonces esta parte es muy importante y la sugerencia es siempre hablen en positivo. Hijo, recuerda que en el colegio debes prestar atención a la profesora, debes permanecer en tu puesto, debes cumplir con las actividades que te piden, habla con respeto, levanta la mano. Pero si yo le digo, no saltes, no brinques, no corras, o sea, ese no genera un corte en la información, que es como si cuando uno le dijera no hagas tal cosa, ese no impide que yo escuche el resto de la frase y entonces no se logra cumplir. Entonces ténganlo muy en cuenta que siempre debo decirle qué es lo que yo quiero. Muchos de los niños o de los chicos cuando vienen acá dicen, es que yo no entiendo a mi mamá, es que yo no entiendo a mi papá, yo no sé qué es lo que él quiere que haga si yo me porto bien, si yo hago las cosas que me pide. Entonces genera como una frustración porque simplemente ellos no entienden qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que mis papás quieren que yo haga. Entonces es importante. Y en ese mismo expresarle de lo que esperamos que hagan, de lo que queremos que hagan, es importante que les generemos alternativas. O sea, ¿de qué manera puedo lograr yo hacer eso que espero que la haga? ¿De qué manera puedo llegar a ello? Siempre hay que mostrarles varias formas de llegar a ese camino. Entonces no es solo decirle, debes estudiar para que te vaya bien, sino es, bueno, hijo, entonces vamos a organizar un horario de estudio, vamos a establecer una rutina, vamos a ver videos para fortalecer eso que tú estás aprendiendo. Yo le doy diferentes alternativas que a él le permitan también saber que no hay una sola forma de hacer las cosas, porque es que eso lo frustra. Entonces, si yo hago una cosa de esta manera, pero no me funciona, el niño, incluso el adolescente, tiende a dejar todo tirado, abandona la actividad, abandona la tarea o abandona la conducta que debe hacer. Pero si yo a él le muestro que también hay otras formas de hacerlo, ya eso también le permite a él ir generando una información, una experiencia que lo ayude a desenvolverse. ¿Y esto en qué traduce? A que sea un adulto que sepa tomar decisiones, que sepa sortear las dificultades, que pueda resolver conflictos,
porque simplemente él va a saber que las cosas no solamente son de una manera. Ahora, esto también genera de que maneje su frustración. Ok, listo, no me salió como yo esperaba, me dio rabia, me dio tristeza, pero bueno, me levanto y trato de hacerlo de esta forma. Miren que muchas de las situaciones que pasan en la vida adulta están relacionadas con una baja tolerancia a la frustración durante la infancia y durante la adolescencia. Y esa baja tolerancia a la frustración también es la que está llevando a muchos chicos e incluso niños a que generen trastornos del estado de ánimo, a que hayan suicidios, altas tasas de suicidio, de ideación suicida, a que haya cutting, a que haya bullying, o sea, esto es una cadena. Y tengan en cuenta que el lugar donde se aprenden estos patrones es en el hogar. Entonces es hora de que nosotros miremos si realmente mi crianza, mi comunicación está ayudando o está fortaleciendo ese ser humano, o si simplemente lo estoy habituando o estoy creando en él comportamientos, ¿sí? O pensamientos que en un futuro puedan detonar una alteración de salud mental, ¿sí? Es importante también que generemos acuerdos, que nosotros a través de esos acuerdos también, de alguna u otra manera, promovamos ese diálogo y que esa dinámica familiar sea positiva. Ahora, esto no quiere decir que los papás van a perder autoridad porque los papás no van a poder hacer exigencias, no. Pero sí hay acuerdos que nosotros podemos establecer y que van a mediar su conducta y su comportamiento, ¿sí? Y esos acuerdos son los que van a generar que ellos sepan qué es lo que va a pasar. Porque entonces yo espero que él, o sea, es su obligación organizar el cuarto, recoger los libros, organizar el bolso, pero como tal nunca hemos quedado un acuerdo, nunca hemos designado esa tarea, sino que nosotros suponemos que como él está grande, él lo debe hacer. Entonces, eso, en ellos las cosas no funcionan de esa manera. Realmente ellos no saben tolerar la incertidumbre y ellos tienen que saber qué va a pasar. Entonces, para evitar estas situaciones, ellos deben tener claridad, las normas, las reglas, los límites, y en base a eso se debe establecer los acuerdos. ¿Qué se puede permitir? ¿Qué no se puede permitir? Y de qué forma incluso hay acuerdos para la forma en hacer las cosas. Entonces, esta parte también es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta en estos momentos y revisemos si lo estamos aplicando o no. Finalmente, quiero dejarles acá esta frase que me encanta mucho y es importante que revisemos esta. El problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Muchas veces las situaciones, los conflictos familiares se generan es por eso, porque yo creo que me estoy comunicando, porque yo creo que al simplemente expresar lo que siento de la forma que sea o expresar lo que siento o lo que pienso o imponerme, ya eso significa que yo me estoy comunicando y significa de que ya los demás se tienen que dar por enterado. Y ahí se genera un fallo porque yo simplemente no sé si el otro me estaba prestando atención, si el otro está de acuerdo con lo que yo digo, si el otro tiene una opinión distinta, ¿sí? O si realmente entendió lo que yo le quería decir. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta para poder nosotros fortalecer este proceso de crianza, entender los retos que tenemos como papás con cada uno de nuestros hijos, atender esas diferencias, porque ellos todos son diferentes, no podemos pretender que nuestros hijos sean iguales, y de esta manera nosotros también generar una comunicación efectiva que me permita a mí poder realizar ese intercambio afectivo y a la vez fortalecer la crianza. Entonces, bueno, básicamente este es el mensaje que les quería dejar hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. Están bastante calladitos hoy. Sí, están bastante calladitos hoy. Ahí. Bueno, yo había visto que ya Ana Gabriela había abierto el micrófono. Sí, por ahí abrió también ahora Ingrid Páez el micrófono. No sé si quiera participar o decirnos algo.
Interesante, como les habíamos dicho al principio, el tema. Ingrid, ¿Para cuándo sería? ¿Les van a enviar algún email? ¿Cómo sería el tema ya preciso de los niños que de pronto asistieron voluntariamente al departamento de psicología? Sí, señora, bienvenida. ¿Cómo está? Aprovechamos, invitamos a muchos papás de aquí que están siendo atendidos en la coordinación de psicología porque nos pareció un espacio bastante importante para que ustedes también recibieran esta información. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, no sé, la mamita que estaba hablando, adelante. No, que lo que preguntaba era que con el tema de las citaciones presenciales, ¿cómo lo van a manejar? Ok, listo, sí señora. Bueno, no, básicamente nosotros lo que vamos a hacer ahorita, desde la coordinación de psicología, pues nosotros vamos a estar citando a los papás, nosotros continuamos aquí en este proceso, nosotros no tenemos vacaciones, así que estén atentos a sus correos institucionales porque les van a estar llegando las notificaciones y las citaciones para que continúen en la atención. ¿Listo? Ok, gracias. Ok. Bueno, alguien más por ahí. Muchísimas gracias. Por acá les estoy compartiendo el chat a esas personas que me están agradeciendo. Gracias a ustedes por participar, señora Luceni, señora Yolima. Y de verdad que sí espero que lo coloquen en práctica y que, bueno, miren, este tema de la crianza y de ser papás es realmente un reto. No tenemos un manual de instrucciones, así que siempre les digo, toda la información que podamos recibir, háganlo con una actitud positiva, estén dispuestos, que créanme que nosotros lo que buscamos es precisamente esa orientación y nosotros obviamente también estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, ahí vamos a estar con ustedes, vamos a estar pendientes. Sí, Hola, señora. Buenas. mi nombre es Erika. Con relación a la última parte de su intervención, me gustaría que me ampliara en el sentido de indicarme qué se puede hacer cuando ya al niño de 7 años se le está indicando cuáles son las reglas. Una de las reglas de la casa, que es mantener el orden, cualquier objeto que utiliza, ubícalo nuevamente en su puesto. Eso es una situación que ya tiene mucho tiempo y que se ve en el salón de clases cuando regresa a casa y no trae los colores, no trae un lápiz, no trae los útiles escolares porque obviamente no tiene esa, esa dedicación o ese cuidado de sus materiales, y entiendo que debe ser desde casa esa parte del orden. Entonces, ¿qué hace un papá cuando ya en reiteradas ocasiones se le ha dicho, bravo, de mil formas, mira, es que lo debes hacer, recoge tu ropa, abre, usa los zapatos, cuando vengas del colegio, ubícalos? ¿Cuál es la forma más adecuada después de tanto hablar? ¿Qué es lo que se debe hacer? Acompañar. Eso es muy importante, que nosotros modelemos la conducta, le enseñemos cómo hacerlo. Muchas veces cuando nosotros le decimos es que tienes que organizar, es que tienes que recoger, es que tienes que traer, a ellos les genera como tedio, o a veces simplemente no es algo que les interese. Diferente es que yo le digo, bueno, ven Juanito, vamos a organizar tu cuarto. Ven Juanito, vamos a recoger tus juguetes y vamos a colocarlos en el lugar que van. Cuando yo hago ese acompañamiento, que le muestro cómo lo tiene que hacer, que lo acompaño para que lo haga, ellos van interiorizando en la conducta y nosotros vamos de alguna u otra manera cediendo un poco. Es decir, ya de pronto lo acompaño, pero no hasta el final, sino hasta una parte, o le dejo que haga cierta tarea a él y yo de pronto superviso, pero eso es un proceso y es poco a poco. Este tema de que botan los lápices, botan los colores, los borradores, todas las mamás creo que tenemos cajas y cajas de lápices, de borradores y de colores. Lo que sí les puedo decir es que es una etapa que se supera. Ellos trascienden en eso. ¿Y es por qué? Porque ellos cognitivamente aún no están lo suficientemente maduros para generar precisamente esas funciones o esas habilidades de organizar, ¿sí? Analizar,
y de esa manera ellos lo manifiestan. Entonces, que es muy importante, ayudémosle a identificar sus útiles. Entonces, por ejemplo, si ellos tienen todos sus libros, sus cuadernos forrados de color rojo, entonces vamos a colocarles ese mismo color a todos sus colores, sus lápices, de tal manera que ellos puedan evidenciar precisamente que ese material es de él porque ya yo lo identifico. O sea, son estrategias que yo empiezo a utilizar con ellos para que ellos puedan aprender. Los involucro en la organización del maletín. Vamos a organizar que ellos sepan qué es lo que llevan ahí, cuántos colores tienen, cuántos borradores llevan, cuántos cuadernos, cuántos libros, de qué asignatura. Entonces esto va a favorecer mucho. Con los más chiquis funciona mucho que les peguemos stickers que sean de sus personajes favoritos porque ya ellos identifican, no, es que a mí me gusta Spider-Man, entonces yo coloco los stickers del Hombre Araña y con eso los ayudo a identificar esos libros, esos cuadernos, sus colores, sus lápices. Sé que como papás a veces nos genera un trabajo mayor, sí, pero créanme que eso también nos va ayudando a ellos a que vayan aprendiendo ese reconocimiento. Nosotros tenemos que generar estímulos que realmente sean llamativos para ellos y que les permita recordar mucho más fácil y tenerlo en cuenta. Entonces es un proceso de aprendizaje y créanme que sí se superan, ya ustedes van viendo de pronto en un tercero de primaria que ya no es el problema de que pierdan los lápices y los borradores, son etapas y acuérdense que ellos están aún en un primer grado, un segundo grado, en una etapa de adaptación al proceso escolar. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Vamos a Sí, mirar acá otra el chat. pregunta adicional. Eso que usted acaba de decir también se relaciona con el comportamiento, con la forma de cómo actuar si un compañero me dice alguna frase que no me gusta, pero como yo soy un niño que de pronto ya he hablado varias veces, no me escuchan, yo voy a actuar de manera brusca, o a veces juego de manera brusca. Entonces, obviamente el niño contrario cree que es una agresividad, pero para mí no lo es. O cualquier juego que yo intente hacerlo para el niño contrario es una agresión, pero para mí no lo es. Eso que usted se refiere también tiene que ver con el comportamiento emocional o como papá uno cómo debe manejar esa situación. Sí, fíjese, es que de alguna u otra manera nosotros tenemos que entender primero, por ejemplo, una de 7 años todavía, digamos que ese control inhibitorio no es que esté en su auge, ¿sí? Es un proceso. Ellos todavía no han desarrollado mucho la empatía, ¿sí? Digamos que no les cuesta ponerse en el lugar del otro. Entonces yo creo que si a mí me dicen bobo y a mí no me importa, pues al otro tampoco le debería importar, ¿sí? Entonces ellos todavía no llegan, son muy impulsivos. Ahora hay que mirar esos comportamientos que tan frecuentes son y si ya el otro amiguito me ha reaccionado de una manera negativa o yo noto que no le agrada, ¿qué hago yo? Y eso es importante trabajarlo y lo que yo les decía, revisar la gestión emocional. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta y enseñarle. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros como papás? Regañamos. ¿Por qué le pegaste a Pepito si tú sabías que tú no les puedes pegar a tus compañeros? Eso está mal. Pero yo tengo que llevarle a que él pueda identificar ese aprendizaje a través de otra forma. ¿Cómo? La empatía. ¿Cómo te sentirías tú si Pepito te pegara a ti? ¿Cómo se sintió Pepito? ¿Qué piensas tú de eso? O sea, esa forma es muy importante. Ahora, vamos a las normas y las reglas. Es importante que en las normas, en el colegio hay un manual de convivencia, hay unas normas, hay unas reglas y se deben generar unas consecuencias. Entonces, en esa interacción con el entorno es que ellos van a ir aprendiendo. Si esas conductas se intensifican, son muy frecuentes y de alguna u otra manera, en vez de ir disminuyendo, van aumentando, su presentación, sí debemos prestar atención a ver si puede estar pasando otra cosa. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Ana Betín, estuvo muy chévere la temática de la conferencia. Yo tengo un niño de 2 años. Entonces, una parte muy interesante cuando está hablando sobre la empatía. A mí me pasa personalmente que yo tengo 25, pero yo tiendo a acordarme mucho de mi primera infancia. Entonces yo trato de ponerme mucho en el lugar del niño y recordar cómo eran mis actitudes en esa edad. Entonces yo creo que hay veces que los papás se olvidan como
de la etapa de la infancia, de cuando ellos estaban chiquitos, y por eso es tan difícil empatizar con ellos. Y hay veces que nosotros hablamos de la empatía de ellos, que ellos tienen que empatizar con el entorno, y nos olvidamos de que los que realmente tenemos que empatizar con ellos somos nosotros. Pero en ese entendido yo quiero como una orientación desde esa empatía, como no me vuelvo permisiva, sino que ejerzo mi rol activo de maternar sin necesidad de ser permisiva con el niño de 2 años. Ok, bueno, importante que tengamos en cuenta, y siempre se los recomiendo a los papás, lean y conozcan de las etapas de sus hijos. Por ejemplo, ¿qué pasa con un niño de 2 años? Un niño de 2 años apenas está desarrollando ese proceso comunicativo. Es decir, ese lenguaje verbal aún no es muy fluido, digamos que están en sus pininos de ese lenguaje, y de alguna u otra manera también es la etapa donde se va dando la separación de los padres, porque ya de pronto ellos van al colegio, los dejamos en guardería, o sea, ya es como la etapa también donde empieza como un desprendimiento. Y esto genera cambios a nivel emocional o reacciones comportamentales de parte de ellos. El niño de 2 años tiende a ser egocéntrico, todo es mío, todo este es mi mundo, estas son mis cosas, esto es mi mamá, mi papá. Entonces es muy importante que a partir de ahí nosotros empecemos a trabajar cómo vamos a ir involucrando con ese entorno, ¿sí? Y cómo le vamos a ir enseñando. Ya yo le voy estableciendo a nivel de ese lenguaje qué es el no, qué está permitido, cuál es el límite. Entonces es importante que nosotros nos vayamos a eso. ¿Cuándo nos volvemos permisivos? Desde el momento que nosotros decimos algo y no lo cumplimos, o desde el momento en que nosotros dejamos pasar situaciones sin hacerle una devolución, ¿sí? Y sin lograr saber si él entiende o no lo que yo le estoy diciendo. Entonces es ahí donde siempre les digo, nosotros tenemos que ponernos, bajarnos un poquito cuando vayamos a establecer esa comunicación. Siéntese a nivel de él, mírelo a los ojos, dígale o háblele de la importancia que es que él me atienda, que me preste atención, resalte siempre la parte afectiva, ¿sí? Lo importante de identificar la emoción, te veo enojado, ¿por qué estás enojado? ¿Sí? O me siento molesta porque me regaste la comida. Entonces ya de esa manera yo lo voy haciendo entender a él qué es lo que está ocurriendo y se va pudiendo establecer una comunicación efectiva, y de esa manera pues yo también estoy estableciendo normas. Entonces, aquí es más de acompañar y enseñar. Yo empiezo a modelar el comportamiento. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta en estos 2 añitos. Por ahí tiene levantado la mano John Kennedy. Adelante, Última señor intervención, porque después nos extendemos hasta aquí, hasta mañana. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien. Yo tengo una niña de 11 años, la cual, bueno, entendería que hay que ser empático y demás. Pero un tema es que cuando uno ya ha puesto de una u otra manera en práctica todo este tema de la empatía, de hacerle entender bajo la modalidad de la charla, de manejar de pronto que ella sienta qué sería si fuese lo contrario, que no lo hiciera ella, sino que se lo hicieran a ella, esa parte empática, pero su comportamiento es recurrente. Llega el punto en que ya uno como papá no puede ya seguir siendo tan, creo yo, seguir siendo tan permisivo y utilizar el mismo método de qué sentirías tú si fueras tú la que te estuvieran haciendo esto, qué sentirías tú si fueras tú la que normalmente te estuvieran poniendo quejas, qué sentirías tú en esa parte emotiva de querer que ella exprese sus sentimientos y que se contraste de lo que el comportamiento que estás teniendo. Cuando ya es tan recurrente la situación, cuando ya es tan cansona, por decir así, la misma situación, llega el punto, o sea, entiendo, bueno, con un niño que está todavía en la infancia, que cuando está en la preadolescencia, quizás un poco más fácil, diría yo, porque es simplemente contrastar su vida con una realidad. Pero ya cuando entran en esta etapa de la preadolescencia, donde entra esa etapa de la rebeldía, ¿qué hacer? Es la pregunta. Ok, bueno, ¿qué es importante que tengamos aquí en cuenta, señor John?
como usted lo decía ahorita, pues ya aquí no solamente confluye el pensamiento de mi mamá y de mi papá, sino que yo aquí en la preadolescencia empiezo a darle importancia a lo que yo siento y a la manera en que percibo el mundo. Hay que seguir trabajando en la empatía, pero nosotros también tenemos que mirar que se trabaja en la empatía y yo lo llevo a que entienda la emoción del otro y a que identifique su propia emoción, pero yo también genero consecuencias. Ojo, no pueden ser consecuencias de castigos físicos, ni de maltratos verbales, ni emocionales, ni nada de esto. Las consecuencias están ligadas al hecho de que tú debes entender que esa acción que tú tuviste generó una consecuencia, generó una acción y que normalmente debe ser algo que les genere a ellos malestar. Un ejemplo, es la niña de 11 años que de pronto los viernes ella tiene un horario de juego para utilizar su Play, entonces ella utiliza su Play de 7 a 8 de la noche. Pero entonces hoy, de pronto ella cuando llegó del colegio nos dimos cuenta de que no escribió o no completó las actividades escolares. Su horario de hacer tareas es de 3 a 6 de la tarde, por ejemplo. Si su horario de tareas es de 3 a 6, nosotros respetamos su horario de tareas, pero cuando llegue su horario de juego, yo le digo, bueno, tu horario de tareas era de 3 a 6, pero ahora debes colocarte al día con con lo que tienes pendiente. Entonces ya no vas a tener juego de 7 a 8 con el Play, sino que simplemente vas a tener 15 minutos, que es el tiempo que te queda, para que tú te puedas poner al día con las actividades. Entonces ya empieza a generar consecuencias, ¿sí? Y es importante que ellos también entiendan las consecuencias. Y obviamente la reacción de un preadolescente no es lo mismo a la de un niño. Ahora, nosotros que debemos mirar también, si esas conductas son recurrentes, a pesar de yo ejercer esa comunicación adecuada, también tenemos que mirar cuál es el detonante. Toda conducta tiene una situación que la antecede y son las situaciones que nosotros debemos poder identificar para que podamos trabajar sobre ellas. No es evitarlas, pero sí poderle dar manejo, porque cuando ya nosotros castigamos o generamos acciones frente a las consecuencias, estamos trabajando sobre la respuesta o sobre el síntoma, más no lo que la genera. Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces, bueno, espero realmente haber resuelto sus dudas. Muchísimas gracias también por este espacio, por haberme invitado y por la atención y la acogida que tuve el día de hoy. No, gracias a ti, Rebeca, la verdad, interesante. Ahora se despertaron, fue ya casi al final. A lo último. Agradecer las intervenciones de los invitados que estuvieron aquí pendientes hasta el final. Vamos a tener otros temas interesantes también relacionados con todos estos aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la familia, con las interacciones. Espérennos siempre los jueves 4 de la tarde en estos espacios, están reservados para ustedes, son totalmente gratuitos, nos encuentran en las redes sociales, los que quieren volver a escuchar y a ver esta intervención, este día, en nuestro canal de YouTube se va a publicar también el video, así que estén todos muy atentos. Agradecerte, Rebeca, nuevamente tu participación, aceptar esta invitación a compartir con nosotros las experiencias que has tenido y bueno, vernos una próxima oportunidad. Y gracias a todos nuevamente y feliz tarde. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde. Gracias, muy amables.